¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Conociéndonos. ¿Qué tal, Fer Solís? Buenas Hola, noches. buenas noches, ¿cómo No, están? ay, muy bien, aquí un poco acalorada. Es que sí, entre las luces y la Sí, el menopausia. maquillaje. La menopausia. No, pero muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, igual, muy bien. Ya tu esposo no me dejaba de decir que quedé en shock en el programa pasado. Pero es que de verdad, yo le decía en el programa, estuvo muy interesante toda la información que nos dabas. Sí. Pues fíjate que yo creo que es súper importante saber estas cosas. Ujú. Es algo que está a la vista, pero que quizá hemos normalizado y no nos damos cuenta qué tan relevante es que lo conozcamos. Porque sí nos han dicho mucho que tenemos que conocer nuestro cuerpo, sí nos han dicho mucho Ujú. que aprendamos a escucharlo, ¿no? Tenemos libros súper maravillosos y personas que han hecho un trabajo buenísimo, ¿no? Luis Hay, por ejemplo, Ujú. entre otros que han hecho un trabajo buenísimo de escuchar a nuestro cuerpo, pero yo diría a la biología. Aquí hay un punto súper interesante, fíjate. Las personas cuando te ven estresado o cuando tienes un problema en el colon o algo recurrente, todo el mundo le echa la culpa a las emociones. Ujú. Y entonces todo el mundo dice, es emocional, es emocional. Y entonces todo el mundo va por la vida diciendo, es emocional. Y lo emocional tenemos una tendencia a minimizarlo. Por lo tanto, si decimos es emocional, es algo que tú puedes controlar. Por lo tanto, no nos interesa. Ujú. Tú puedes hacer lo que sea con eso. Y yo estoy, pues parte del objetivo de trabajar con esto y de estar aquí con ustedes compartiendo es modificar un poco esa situación, aportar un poquito a esta parte que se ha hecho como muy famosa, ¿no? Como el estrés, palabras que han ido aumentando en nuestro Ujú. vocabulario y que ya damos por hecho que es así, ¿no? Es como, está depre, sí, es que está depre, o es bipolar, o... Y entonces empezamos a meter todo este vocabulario sin darle la importancia que es, porque no tenemos idea de lo que es vivir con estas cosas. Claro. O vivimos con ellas y pensamos que son nuestra elección. Y sí son nuestra elección, pero es una elección biológica. O sea, aquí muchas de las reacciones que tenemos se deben a nuestra biología. Ujú. A nuestra biología. Nuestro cerebro es una máquina programada que genéticamente viene programada y heredada y además viene lista para la adaptación. Nosotros nos adaptamos a las circunstancias. Por ejemplo, las personas que vivimos en un lugar de mucho calor. Ujú. Voy a platicar de esta parte un poquito de los que llegamos de la Ciudad de México a Mérida, ¿no? Bueno, por suerte yo llegué en agosto, un poco más real. Enseguida me tocó un huracán súper fuerte, más real todavía, sin luz, imagínate, sin luz. Sí. Mi hija se convirtió en una roncha completa. O sea, así era una, Ujú. una chiquita de 4 años, era una roncha completa porque en la Ciudad de México no se suda como acá. Entonces las glándulas sudoríparas están tapadas. Entonces mi hija no podía secretar todo el sudor porque no teníamos luz, entonces no había ventiladores. Bueno, de pensar aire acondicionado, no había nada, ¿no? Ni agua. Y entonces mi hija era una roncha completa. Y entonces pasas por un periodo de adaptación al lugar donde llegues, tu cuerpo va pasando por un periodo de Ujú. adaptación, presentando una serie de sintomatologías que cuando te ven, por ejemplo, estás así, te dicen, ay, pues es que está muy nervioso. Si hay una Ujú. acción biológica, nosotros acabamos de llegar acá, se junta lo del huracán, teníamos un mes acá, y al presentar esta erupción, mi hija tiene que ver con un conflicto de separación brutal de su lugar de origen, ¿no? La piel hace una capa gruesa para aguantar, Ujú. para no ser dañada, para separar. Entonces, la biología tiene sus formas maravillosas.
Nosotros cuando estamos a los terapeutas nos ayudaría mucho saber de estas cosas, muchísimo, porque muchas de las situaciones con las que llegan las personas, si nosotros jaláramos el hilo biológico, comprenderíamos muchas cosas. Pero como pensamos que es una parte emocional nada más y muchas veces apartamos la parte biológica como algo que le corresponde a los médicos, que tampoco es parte de ellos, yo siento que la hemos dejado un poco arrumbada. Se está retomando afortunadamente, pero yo creo que la hemos dejado como un poco arrumbada porque no lo terminamos de comprender o de conocer cómo actuamos ante esto. Ok. Tengo una duda, como para saber si estoy siguiendo el hilo. El hecho que sea biológico, quiere decir que no podemos controlarlo y no es como esta parte de puedo manejar esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Sí, porque muchas veces, como tú dices, es de que, ahí estás estresado, relájate, ¿no? O sea, haz algo que te guste como para que te relajes. Entonces, ¿cómo? Pero fíjate, nos dicen que estamos estresados cuando estamos presentando, por ejemplo, ansiedad. O sea, el estrés en realidad tiene una serie de sintomatologías para que te determinen qué es estrés. Claro. Y el estrés quiere decir que llevas al máximo de algo a tu biología. Que le estás pidiendo más de lo que puede. ¿Cuál es la diferencia o para qué estoy diciendo esto? Porque la diferencia es tomar conciencia de cómo funciona mi biología. Porque si yo tomo conciencia de cómo funciona mi biología, tengo la posibilidad de sí tener injerencia sobre ese impulso. Y no pensar que es tremendo. Voy a poner un ejemplo con mucho respeto, pero voy a poner un ejemplo, ¿no? Ve que sería vengo hoy. Muy formal. Muy formal vengo yo hoy. La cuestión hormonal es una de las situaciones biológicas que tienen mucho peso en el ser humano. Muchísimo peso. Nosotros, por ejemplo, los chicos que entran en la adolescencia, que se les abre la llave de las hormonas, se les abre así, ¿no? Y entonces ves a todos los chicos sentados así, así que se detienen la cabeza, que todo les da flojera, no se quieren bañar, no. Bueno, y los papás los queremos ahorcar. Y entonces todo el mundo, sí, así son los adolescentes, sí, es normal eso en los adolescentes, no saben ni quién son. Pero nadie te dice que estas hormonas están haciendo que crezcan de forma dispareja. Y que la cabeza les pesa y se las tienen que sostener. Y que los brazos están más largos. Y que están generando cambios adentro, estas hormonas, que los tienen en este descontrol. Que si nos dijeran esto, yo como les digo a los papás, no les vas a decir 5 veces a tus hijos, como lo hacías de chiquitos. Les vas a dar 15 oportunidades. De aquí a que le llega la información, de aquí a que dice, sí, ya voy, de aquí a que se puede parar, a que le mueve un pie, a que se viste, dale 15. Pero los papás tendríamos otra visión sobre los adolescentes si nosotros comprendiéramos lo que es la parte hormonal para ellos. Cuando a mí me llegan, por ejemplo, pacientes, mujeres, pasa muchísimo, y me dicen que tienen una depresión cíclica. Estoy aquí porque tengo una depresión cíclica. Yo en silencio pongo un apunte con la fecha. Empezamos a trabajar, a las 2 semanas me dicen que se sienten mucho mejor, no sé qué, y después me hablan porque tuvieron una recaída. Entonces vuelvo a apuntar. Y entonces volvemos otra vez a estar mejor, y ahí vamos, y entonces viene la tercera recaída. Y ya que tengo 3 recaídas seguidas, digo, son tus hormonas. Y se quedan. Ese bajón que tenemos, emocional, que yo, o sea, todas las mujeres lo pasamos. Yo muchas veces me he preguntado, ¿y por qué bajón? ¿No? Pues es que el cortisol sube, entonces nuestros pensamientos empiezan a ser arrolladores. No podemos tener pensamientos en positivo. Eso lo vamos a entender las mujeres. Los hombres han de pensar que las amarren, ¿no? Lo único que dicen los hombres es que ya le va a bajar, ¿no? O ya que le diste una tranquiza al pobre hombre,
sales y dices, ay, ya me bajó. ¿No? Y el voto así, Con ¿no? razón. Con razón. Pero es muy difícil nosotros poder controlar esto. Pero ¿qué pasa? Ujú. Podemos tomar ciertas medidas si tenemos conciencia de esta biología. Si yo ya sé que la biología funciona así o en este momento está así y parte de la biología es adaptable a esto, el yo ir tomando conciencia y decirle a mi gente, ahorita, pero hoy de puntitas alrededor de mí no estoy para aguantar. Ujú. Entonces, esas partes que pudieran ser caóticas no se convierten en tan caóticas, ¿no? O en un lugar donde trabajan puras mujeres. Siempre hay muchísimos pleitos entre mujeres y es por la situación hormonal, ¿no? Y entonces Claro. esta ya le dijo, porque entonces nuestros pensamientos se desbordan. Las hormonas forman una parte biológica súper importante en Ujú. nosotros. Y la toma de conciencia de estas y el conocimiento de estas, digo, lo mismo pasa con la infidelidad de los hombres. Hasta me van a mandar cuchillar las mujeres, me van a mandar jitomates a la pantalla, ¿no? Pero también es una parte donde ellos producen muchísimo más libido sexual que nosotros. O sea, ellos tienen una Ujú. libido sexual mucho más elevada que nosotros. Entonces nosotros no terminamos de comprender esa parte biológica. Pero si nosotros comprendiéramos, y ahí va esta linda explicación, es que me da mucha risa porque se enojan luego conmigo por eso, pero es real. Este, el hombre biológicamente viene para Ujú. poblar, ¿no? Y entonces biológicamente está diseñado con una cantidad de hormonas mucho mayor que la mujer. La cantidad de espermas es mucho más alta. Nosotros, ¿cuántos embarazos podemos tener en un año? Claro. Uno. Entonces, ellos no. Pero como desconocemos este impulso sexual como impulso que tiene que ver con el instinto, Ujú. ¿no? Y nadie sospechamos que nos llevan al altar a prometer fidelidad porque no pasa naturalmente. Si fuera Ujú. natural no la prometeríamos. Pero como no tenemos esta toma de conciencia con lo que estamos lidiando a nivel biológico, con este impulso, entonces cuando por ejemplo eres una persona religiosa te sientes súper pecador por sentirlo. ¿Qué pasó? ¿Qué me está Ujú. pasando? Biología. Pero si yo reconozco mi biología, puedo comprender que yo conscientemente estoy eligiendo no ejercer mi sexualidad. Eso no quiere decir que no siente ese impulso Ujú. sexual, Claro. pero yo hago conciencia y tomo la responsabilidad de mi elección. Que si el hombre tuviera también esta claridad y la mujer tuviéramos esta claridad con el hombre, es una cuestión de toma de conciencia que yo estoy eligiendo a este hombre o este hombre me está eligiendo a mí para ejercer su sexualidad solo con esta persona, Ujú. ¿no? Disney, pero bueno, Claro. Disney. Pero claro, en la toma de conciencia sí haría una gran diferencia. Ujú. Sí haría una gran diferencia, ¿ok? Sí. Entonces, a eso me refiero con la parte biológica. Porque claro, después decimos, ay, es que anda muy emocional. Ujú. ¿Qué es eso? Es como decir nada. Sí, totalmente. O sea, emocional ¿a qué? Y claro, estos impulsos dan una serie de reacciones. ¿Por qué digo todo esto? Porque, bueno, estoy aclarando un poquito más lo de la semana pasada. Ujú. En cuanto a los bioshocks, ¿no? En donde decimos que el instinto de supervivencia, nosotros tenemos instintos básicos y el de supervivencia es uno de los instintos básicos. Ok. Tenemos el de la protección, el de defensa también. O sea, si yo llego y te empujo, tú en automático vas a meter las manos. Ujú. No, ese es un instinto. Venimos programados para eso. ¿Ok? Entonces, cuando mi cuerpo se siente en una amenaza o en una situación peligrosa, va a tener forzosamente una reacción instintiva de protección. Ok. Por ejemplo, Ana Freud, la hija de Sigmund Freud, descubrió lo que son los mecanismos de defensa. Y entre ellos un mecanismo de defensa es la negación. Ujú. Es biología pura también, ¿no? Instinto de defensa, de protección, en donde llegan, te dan una noticia terrible y tú lo primero que haces es no.
Ujú. No. Yo lo describo así. Yo les digo, es Sí. como una coladerita. Si entra de jalón, son las personas, por ejemplo, y viene la biología, me desmayo. Me enteré que se murió, ¡pum! Me desmayo. Mi cuerpo, mi mente se desconecta para no saber, para Ok, protegerse. wow. Es como se baja, se bota el El break, switch, ajá. ¿no? Se bota el break. Sí. Eso hace el cuerpo cuando hay un impacto muy fuerte, ¿no? Otra cosa que hace es, no, esto no está pasando, esto no está Ujú. pasando, esto no es real. Y entonces empieza esta coladerita, ¿no? A poco, a gotear este filtrito para que no nos muramos de un impacto. Por eso cuando las personas reciben un impacto muy fuerte y no actúa esta coladerita, ¡pum! ¿No? Ok. Te puedes morir, ¿ok? O hay una serie de eventos biológicos que se dan. Entonces, estoy hablando de algo que es un impacto en el momento, así, ¡pac! Pero Ujú. lo que nos ha pasado acá es que ha sido una amenaza constante. Eso sí hace una diferencia. Ha sido una amenaza que tiene prácticamente 2 años. Constante. Y no ha acabado. Así es. Y no Entonces parece. en este momento estamos en un bucle. Una gran cantidad de personas estamos en un Ujú. bucle. Sentimos que ya y de repente, ay, ahorita ya viene otra cosa. Empezamos y empezamos a, ¿qué hacemos? Otra vez, reactivamos el miedo, se reactiva, no se reactiva, Ujú. salimos, no salimos, confiamos, no confiamos, sirve la vacuna, no sirve la vacuna. O sea, empezamos a tener una serie de cuestionamientos, pero ya hay una reacción biológica en nosotros. Y entonces, hace rato platicábamos, ¿no? Esta parte en donde nada más quieres dormir. Estábamos comiendo en casa y y les empiezo a decir, a ver, levanten la mano quien en este tiempo ha tenido flojera, Claro. muchos sueños, se ha sentido apático, no ha tenido ganas de nada. Bueno, todos levantamos la mano. Sí. Todos hemos pasado por allá. Y entonces ahorita que todo el mundo quiere que ya todo normal, Ujú. pues evidentemente ya todos nos vamos dando cuenta que estamos arrastrando a lo largo de la pandemia varios eventos y varias situaciones que nos están frenando de otra manera Ujú. a nivel biológico. Angie, y por ejemplo, ahorita tomando el tema de la pandemia, ¿cómo podemos hacer para vivir con una, a lo mejor, no sé, no decir la mejor calidad de vida, pero con una buena calidad de vida con estas amenazas constantes? Bueno, la parte así padrísima de esto es que el cerebro es una maravilla Ujú. y la biología es otra. La biología va a entender de lo que nosotros vayamos concientizando y vayamos diciendo. Ok. Si la biología, si nuestro cuerpo se deja de sentir en peligro, entonces va a retirar ciertas barreras, Ujú. ¿ok? Pero si se sigue sintiendo en peligro, no, entonces nosotros tenemos que buscar la manera, de qué manera me siento yo más seguro. Por eso no hay correcto ni incorrecto, ¿no? Ujú. Que si te vacunas, que si no te vacunas, que si sales, que si no sales, que si o sea, aquí yo lo que les digo a las personas es, obviamente hay protocolos de seguridad que tenemos que seguir sí o sí. Ujú. O sea, no es opcional, ¿no? Sí. Sí o sí. Pero también tenemos que hacer lo que a nosotros nos haga sentir seguros. Porque si nosotros logramos sentir esta seguridad y decir, ya pasó, aunque por ejemplo mi seguridad sea salir al parque, que yo vaya sintiendo esa parte mejor, ¿no? Hoy fuimos a comprar unas cosas y y fuimos a varios lugares, pero yo ya no me sentí amenazada, Ujú. ¿no? Y ves a la gente comprando su árbol y ves moviendo todo el mundo con su cubreboca, pero dices, bueno, a lo mejor el hecho de decir estamos vacunados o ya nos dejaron en verde o Claro. empieza a bajar como esta sensación de amenaza. Aquí los medios tienen una labor importante, porque la realidad no la podemos cambiar, señores. Pero yo creo que no estamos tomando en cuenta este tipo de cosas para mantener a las personas lo más saludables posibles Ujú. dentro de donde estamos. Nosotros pensamos que la salud solo se abarca a nivel médico. O sea, lo importante es que estemos sanos de esto que está pasando hoy.
No importa que quedemos bien locos, ¿no? O sea, no importa que termines colgado, que te mates, que termines tomando pastillas, o sea, no importa. Esa es la parte que me lleva un poco a hacer esto. O sea, claro que importa. Es nuestra calidad de vida la que está de por Claro. medio. Es la calidad de vida de las personas que nos rodean. La realidad no la podemos cambiar, pero la opción de vivir bien o mal con esto sí. Y sería súper importante que los medios ayudáramos a esto. Que cooperáramos para el buen vivir. No que cooperemos para aterrorizar a la gente. Porque lo que estamos haciendo es una crueldad. O sea, oyes a los niños decir, ¿y cuándo se va a acabar esto? ¿Y tú también Ay, te vas sí. a morir? Y, o sea, es una crueldad lo que se está haciendo. Si se van a dar noticias, deberían de ser en determinados horarios. No todo el día, a toda hora. No de esa manera. El terrorismo médico, el terrorismo noticiero, de medios de comunicación, es terrorismo. No es menos mal que estrellar aviones en el World Trade Center. O sea, no está mejor. No está mejor. También es un terrorismo. Pero como no se ve, y que conste que no estoy diciendo que no esté pasando. Estoy diciendo que tendríamos que hacer un equipo. Si conociéramos más esta parte de cómo funciona nuestra biología, en donde propiciáramos cosas padres. Voy a poner un ejemplo muy simple, que a lo mejor las personas no están de acuerdo, pero yo creo que es algo muy simple. En la Ciudad de México, hace unos años, para el verano, pusieron como una playa y también pusieron con pista de hielo, pero pusieron una playa para que las personas que no tienen acceso para ir a una playa estuvieran allá. La verdad, yo creo que fue una gran idea. Claro. Tuvo sus problemas, lo que tú quieras, ¿no? Pero la persona que pensó esto, si lo pensó auténticamente, no como negocio, ¿no? Con la intención de proporcionar algo a alguien, seguramente lo lograron. Yo siempre digo que con una persona que le cambie algo van a cambiar muchas cosas, porque las personas irradiamos alrededor. O sea, si nosotros logramos estar en nuestro hogar, con nuestra gente, pues de una mejor vibración, con esperanza, con ilusiones hacia el frente, sin miedo, sin este terror, créanme que todo va a mejorar para todos. Si logramos esto, pero claro, es demasiado el bombardeo. Entonces, biológicamente estamos teniendo las consecuencias de este tiempo, ¿no? Como en los tiempos de guerra. Por eso yo digo tanto de la guerra, porque todas las personas que vienen de la guerra, del holocausto, todas estas personas quedan con una programación a nivel cerebral, ¿no? Que se va pasando generación tras generación y pareciera que se vuelven a vivir las situaciones. Entonces, nosotros vamos a programar a nivel cerebral este miedo en la pandemia y lo vamos a transmitir a las generaciones de abajo, como nos ha pasado con los terremotos. O sea, todo cambia con estos eventos. Sí cambia y se imprime a nivel cerebral. Se imprime. ¿Y cómo, por ejemplo, las personas que tienen un miedo a toda esta parte de la pandemia, todo lo que está sucediendo, a lo mejor que tienen las ganas de cambiar, de no sentir miedo, pero no pueden, ¿qué les dirías? Yo les diría que revisen mucho su vida. Yo les diría que revisen mucho su infancia y su vínculo con sus padres. Porque cuando tengo tanto miedo a la vida, es porque estoy muy suelta de mis padres, aunque estén muertos. De ambos. El miedo a la vida tiene que ver con... Bueno, el miedo a la muerte, que según le tenemos miedo a la muerte, en realidad es el miedo a la vida. Y la vida viene de los padres. Y si yo le tengo tanto miedo o enojo o resentir, es porque desde allá algo viene suelto.
Ok. O sea, digamos, la clave sería la reconciliación con tus padres. Pues mirar hacia allá, Ok. mirar hacia allá, hacia la niñez, hacia allá, hacia qué es lo que hace que no camine seguro por la vida. Ujú. Yo les digo que los padres son los mejores guardaespaldas, desde donde estén, desde donde estén. Cuando yo camino seguro con mis guardaespaldas, caminamos diferente. Ok. Caminamos diferente. Cuando yo siento que estoy solo o cuando siento que mis guardaespaldas son una porquería, pues evidentemente no puedo ir seguro. Porque con un padre y una madre no nada más llevas a dos, llevas a una banda muy grande atrás de ti. Es una fuerza diferente. Y ese sentir a nivel biológico te hace sentir sostenido, Ujú. ¿no? Te hace sentir sostenido, te hace sentir respaldado, te hace sentir fuerte. Muy fuerte. Ujú. Ok. Angie, ¿y qué pasa si en casa tengo a alguien? A lo mejor yo no estoy pasando como por estos momentos tan difíciles, pero sí mis seres queridos, seres cercanos. Ok, esta es súper buena pregunta, Fer, Ujú. porque estuvimos recibiendo algunos mensajitos y todo sobre este tema que les interesa mucho de Bioshock. Por eso me fui un poquito más atrás hacia los instintos, para que podamos empezar a comprender desde dónde. Ok, es un poco complejo que la persona que tiene las alteraciones o los cambios de comportamiento se dé cuenta. Ok. Pero varias de las personas que vieron el programa pasado me dijeron, tengo un Bioshock. Ujú. O sea, seguro tengo un Bioshock. Y entonces recuerdan el evento que se los generó, ¿no? Pero si no tienen la oportunidad de ver esto, las personas que estamos alrededor, si nosotros vemos que esta persona cambió muchísimo, de repente, por ejemplo, es que desde que se divorció, se amargó. Ok. Y yo les digo, ¿qué hay ahí? Ujú. ¿Qué hay ahí? ¿No? Porque es eso, las personas que estamos alrededor podemos mirar ese cambio. Es que no era así. Es que, ¿qué le pasó? Así como notamos la mejoría Ujú. cuando ves a una persona que está feliz y radiante, que generalmente a las personas no les importa mucho eso, les importa la otra parte, ¿no? Claro. Pero se nota. De la misma manera, las personas que están alrededor notan el cambio de esa persona. Ujú. Y yo, la pregunta que les decía clave es, ¿desde cuándo? ¿Desde Ujú. cuándo está así? ¿Desde cuándo se siente así? Y ya que me dijeron desde cuándo y qué pasó, ahí, Ujú. entonces vamos a dar con el punto. Seguro. Ahora, sí tengo que aclarar que si es un bioshock como tal, porque hay solo bloqueos emocionales, ¿ok? Hay solo mecanismos de defensa, va como por grados. Ok. O sea, me encantaría poder explicarlo todo, pero va como Es por como grados. dependiendo de la intensidad de la situación. No, un bioshock es un bioshock, pero hay Ajá. otros tipos de cosas que parecían no podrían confundirse con un bioshock, Ok. ¿ok? Este, pero lo que es muy importante es como abrir la posibilidad de que pueda ser. Ujú. ¿Cómo se trata un bioshock? Yo lo que les digo es la toma de conciencia es lo primero. El simple hecho de que yo dé con el punto del conflicto, en el desde cuándo y qué pasó, va a ser un movimiento importante. Ese movimiento puede ser la gran diferencia. Ahora, sí es muy recomendable que se trate a nivel eh, biológico, ¿no? Hay biodecodificadores o personas que trabajamos con esto, con biomagnetismo o como yo en terapia, que trabajamos con los bioshocks, ¿no? Ok. El biomagnetismo es una ayuda enorme, enorme para los bioshocks. Ujú. Y y bueno, aquí entra el punto de la medicina alternativa, ¿no? Que pues mucha gente no cree en la medicina alternativa. Yo lo he visto a lo largo de todos estos años y definitivamente yo he visto hoy por hoy con esos apoyos moverse a las personas. Claro, es un conjunto de cosas, no es una sola cosa. Yo te mentiría si yo nada más aquí hablando lo logramos. No, no, es un trabajo importante, Mm. pero se puede hacer. Te digo, el simple hecho de que abramos la posibilidad de que sepamos, no sé, algo, cosas simples, por ejemplo, ¿no? La garganta.
El dolor de garganta. Esas veces que en la noche estás así, gatos en reversa, ¿no? Así de, Ajá. ¿qué está pasando? O sea, biológicamente, ¿no? ¿Qué implica la garganta? ¿Qué pasa acá? A ver, tú dime. Ujú. ¿Qué es lo que no estoy queriendo decir? Expresar. Sí, y entonces aquí Ujú. viene la parte biológica. Es, o a lo mejor dije algo que me generó culpa, o a Ok. lo mejor me callé algo, y la afonía tiene que ver con eso, mejor cayó mi boca, Ajá. ¿no? Porque biológicamente detectamos esos puntos de inflexión en donde puede ser un punto de no regreso o donde rebase la regla, ¿ok? Ok. Entonces, cada situación en nuestro cuerpo tiene una base y un sustento de lo que pasa. Pero nada más el abrir la posibilidad y el darnos oportunidad de mirar la biología. O sea, busquen, lean sobre los instintos biológicos y vamos a entender muchas cosas. Porque, bueno, lo decía creo que en alguno de los programas, en una de las temporadas, ya no me acuerdo en cuál, del callo, cómo se forman los callos. No me acuerdo sí, creo que sí lo Creo que sí lo mencioné, ¿no? comentamos. Es que es impresionante cómo manda la orden el cerebro para que se produzca piel, porque se está lastimando el pie. Ujú. Pero nos quejamos de los callos. Y lo que hizo el cuerpo es Sí. defendernos de esto, protegernos, hacer una almohadilla. Ujú. Que lo que pasa cuando te quemas, el ámpula que se hace es agua. Claro. O sea, ¿cómo hace esa barrera para que no llegue más profundo? Es Ujú. que es, es un milagro, Sí. el milagro diario de la vida. Venimos equipados con todo, con todo. Por eso en el tiempo que empezó toda la pandemia y todo, mucho de lo que se estuvo diciendo es, no tengan miedo, no tengan Ujú. miedo, por favor, porque entre más miedo nuestro cuerpo más defensas levanta. Y entonces más va a protegerse y más va a hacer cosas para protegerse, Ok. ¿no? Entonces taponeo algo, inflamo algo, o sea, algo va a pasar para protegerse, para Ujú. que no entre el enemigo. O sea, si a ti te dicen, está yendo una drona hacia tu casa y quiere brincar la barda, ¿qué haces? Sí, Te proteges, claro. ¿no? Bueno, pues lo mismo nuestro cuerpo. Ujú. Así de simple. Es perfecto. O sea, yo puedo decir, yo no soy violenta, pero entraron a mi casa. Bueno, pues si le doy un batazo a este hombre, pues resulta que no es que fuera violenta, pero me defiendo. Claro. Ya, más o menos. Sí. Quería comentar respecto, por ejemplo, al dolor de garganta, ¿no? A mí me ha pasado que cuando hago consciente en qué situación fue la que, digamos, prendió ese foquito como para que me empezara a doler la garganta, prácticamente el dolor se va. Pero yo quería decirte, por ejemplo, ¿qué pasa con los dolores de rodilla, dolor de espalda, etcétera? Si la gente quiere saber de dónde viene eso y a lo mejor como indagar qué fue lo que sucedió Ujú. unos días anteriores o algo así, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo lo pueden Bueno, hay investigar? varios libros Ujú. muy, muy buenos, como el de Luis Hay, el de El Camino a la Enfermedad. Hay diccionarios bioemocionales. Em, ¿Qué pasa? Bueno, tú eres una persona que ya ha trabajado mucho, Ujú. ¿no? Entonces, como que ya es un entrenamiento. En realidad es un entrenamiento. O sea, ya estás entrenada a detectar algo y entonces, ay, dije tal cosa, Ujú. rápido. Al principio cuesta, Sí, pero conforme uno va haciéndolo y convirtiéndolo en una forma de vida, no quiere decir que nunca vayas a tener que ir al doctor, claro que claro. sí, o sea, hay infecciones, hay, pero sí son ayudas, muchísimas ayudas, no sabes todo el camino que amortigua el comprender esta biología, Ujú. ¿no? Entonces sí hay estos libros que son súper confiables, súper buenos, súper famosos, ¿no? En donde vienen por partes del cuerpo y por enfermedades, ¿no? Dependiendo de la enfermedad, te dice cómo se asocia y qué tipo de bloqueos. Ves que ahí habla de bloqueos, Ok. el bloqueo mental, el bloqueo emocional, y te da incluso frases para reprogramar. Es una reprogramación, Ujú. porque nuestro cerebro todo lo tiene programado. Entonces, si yo quiero algo diferente, pues necesito reprogramar mi mente a algo, Ujú. ¿no? Comprendiendo cómo funciona esa parte de la biología. ¿Ok? Ok. Entonces es como el hacer pipí, por ejemplo.
Ujú. que es una cuestión territorial meramente, ¿no? Fíjate, yo tenía una conocida que me decía que el ex esposo llegaba a su casa y siempre le pedía entrar al baño de invitados. Ujú. Dice, y no sé qué hace porque deja todo lleno de pipí. Wow. Y yo le dije, ¿cómo que qué hace? Marca su territorio. Es biología pura. Y yo te aseguro que si le haces conciencia a la persona, te va a decir, no, Ujú. no, claro que sí. Para que no se acerque otro macho. ¿Ok? Claro. Entonces, Ok. así más o menos funciona. Entonces, a mí me gustaría que la próxima semana habláramos de cómo hemos manifestado a nivel mental y Ujú. ahora sí, a nivel emocional, toda esta situación de la pandemia. Si ya queda más o menos claro la situación biológica, entonces ahora sí vamos a ver qué está pasando en mi mente, Ok. ¿no? ¿Qué está pasando en mi mente y qué está pasando en mi emoción? Para poder nosotros empezar a hacer un trabajo y empezar a equilibrarnos. Ujú. Ok. Porque todo esto Tenemos tiene que tarea ver. entonces. Tenemos tarea, es muy interesante. Ok. Busquen, así les duela. Todas las partes del cuerpo tienen sus razones. Ujú. Claro, no siempre es exacto como dice el libro, o sea, sí se requiere un trabajo, no estoy diciendo que sea mágico, es todo un camino, pero nos aminoran muchas cosas. De verdad, yo se los puedo decir a nivel hormonal, que las mujeres de verdad enloquecemos. La toma de conciencia sí hace la diferencia, se los digo por experiencia, ¿no? No es que no te sientas de malas, es que ya sabes por qué te sientes de malas. Claro. Y ya tienes como la cosa de decirle a los demás, oye, tranquilos, hoy de verdad no estoy para aguantar. Y entonces cambia todo, me da mejor calidad de vida. A Ujú. eso me refiero nada más. No a que voy a salir toda feliz antes de la menstruación. No, no, la biología es la biología, pero la toma de conciencia sí hace una gran diferencia. Ok. Ujú, Perfecto. Angie, que nos comentabas lo de los medios, se me vino a la mente la palabra como agentes de cambio. Creo que ujú. podemos generar, a lo mejor no tanto el impacto como los medios, pero sí en nuestro hogar con nuestros amigos, ¿no? Pero por supuesto, ¿Y cómo podemos comenzar por esa parte? yo creo que lo que siempre digo, la toma de Ujú. conciencia, somos Ok. responsables de lo que pasa alrededor. Yo lo he dicho mucho, o sea, con que una persona empiece la diferencia, hacer algo diferente, esto se va conectando. Ujú. Nosotros, por ejemplo, que estamos sentadas aquí con la intención de comunicar algo que sea entendible y que sea en beneficio de las personas, para una autoayuda, para conocerse a sí mismos y sea una autoayuda. Es que de verdad, con que a una persona, dos personas, Sí. bueno, un día me habló una persona súper linda y me dijo, vi el programa donde dijiste que con que a una persona le cambiara la vida, quiero decirte que esa soy yo, ¿no? Y entonces te das cuenta que el que una persona le genere un cambio, esa persona lo va a pasar a su familia. No sé si han visto una película que se llama Cadena de Favores. No, la voy a ver. Es una película bastante vieja. Es del niñito que sale en Sexto Sentido. Este, mm, creo que Helen Hunt. Bueno, no me acuerdo, creo que sí. Cadena de Favores. Ok. De verdad, el niño hace un proyecto de hacer 3 favores, uno a cada persona. Pero importante es que te representen algo, Ujú. que te representen algo. Y el único compromiso de las personas era hacer otros 3 favores. Y entonces de estas 3 personas van a salir 9 personas más beneficiadas. Y de estas 9 van a salir otras Ujú. 27. Así. Y entonces, si tan solo tuviéramos ese concepto, por favor vean esa película de verdad. De tarea para el próximo domingo ya tiene que estar hecha. Porque todo el mundo va a decir, ya la vi, está preciosa. No, no, no veamos lo precioso, veamos lo que es y lo que podemos hacer. Ujú. Yo estoy convencida en esa forma. Yo te puedo decir que casi estoy segura que en macro no vamos a poder hacer mucho. Pero lo que podamos hacer desde aquí sentadas tú y yo, desde nuestro hogar, desde nuestro modus vivendi, ¿no? Desde nuestro día a día, es súper importante. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir.
pero sí podemos saber si vamos a vivir bien o mal, porque es una decisión de todos los días. Es una decisión de todos los días. Con lo que hay, con lo que hay.